Avanzamos con más noticias aquí en Pro Ganadería y es momento de saludar a Sander Bergwagner, miembro de la comisión directiva de la Prole, con quien vamos a hablar justamente acerca del maíz como forraje para el ganado lechero y qué deben de tener en cuenta los productores. Sander, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, Sander. Y justamente elegimos este tema en atención también a lo que pueden aprovechar hoy día los productores. Sabemos que el maíz como forraje también por sus nutrientes debe ser aprovechado. Y bueno, finalmente, ¿cómo deben de llevarlo esto a la práctica? Así es, Edgar. Justamente quería comentar un poco la situación actual, lo que estamos pasando este año. El maíz normalmente a esta época ya está plantado al 100%. Lo que está pasando ahora es un atraso muy significativo, más o menos de un mes. Principalmente acá en nuestra región, lo que es Itapúa, Alto Paraná, más o menos se plantó recién el 80 y 85, entre 90%, y lo que es hacia la región de Campo 9, de Colonia Tres Palmas, recién se plantó el 35%. Es un atraso muy considerable, lo que va probablemente a impactar en el rendimiento, lo que es el forraje para el invierno. Ahora, ¿qué sucedió en este caso y por qué se da esto? Porque sabemos también del maíz, de las exigencias también en lo que hace a nutrientes de suelo, también el agua que es fundamental. ¿Qué sucede en este caso o qué alternativa encuentran los productores ante esta situación? Mira, eso sucedió por normalmente se hace soja y luego maíz safriña, y eso sucedió el atraso porque el cultivo de la soja se atrasó demasiado. Normalmente se planta en mediados de enero hasta mediados de febrero, y este año la soja se atrasó más de un mes, y eso hizo que se atrase la siembra del maíz. Lo que tenemos que hacer es tener un buen cuidado en el manejo del maíz ahora. Mucho cuidado con el tema de los chinches. Al momento del maíz germinar, tenemos que aplicar un buen insecticida, porque el chinche cuando le afecta mucho cuando el maíz empieza a germinar, a salir, el chinche le pica la planta y ya la planta queda defectuosa, o sea, no crece más, la planta ya está dañada. Y también un problema grave, lo que se está teniendo ahora, o sea, no ahora, viene ya desde años, el problema es la cigarrita. La cigarrita transmite un virus y eso afecta mucho en el rendimiento, malformación de espiga, pocos granos, la planta no crece, no se desarrolla. Los signos a simple vista son la planta queda chica, hojas rojizas, y afecta mucho en el rendimiento final. Normalmente cuando el maíz está en ciclo de maduración empiezan a tumbarse, porque esa planta queda enferma y luego empiezan a caer, y eso va a impactar mucho en el ensilado después. Vamos a tener una mala calidad, menos rendimiento incluso. Por eso tenemos que ahora actuar en el momento que el maíz está con 2, 3 hojitas, o sea, en B2, en B3, hacer aplicación de insecticidas, control, con muy buen control, para que no nos afecte eso más adelante en el crecimiento del maíz. Justamente hablamos de estas buenas prácticas para lograr un mayor rendimiento por hectárea. Dentro de esto debemos de tener en cuenta las alternativas que existen cuando hablamos de regadío, sin regadío, y también en lo que hace a la nutrición de las plantas cuando hablamos de la gallinaza. ¿Qué se utiliza hoy día o de acuerdo a su experiencia? ¿Qué recomienda para los productores en estos tiempos
en donde hablamos justamente de esta desproporcionalidad dentro de los ciclos que se tienen actualmente? Mira, para tener un buen rendimiento siempre tengo que tener una buena fertilización del suelo. Hacer un análisis de suelo previo antes de la siembra para saber qué nutrientes nos faltan en el suelo. Y luego colocar ese fertilizante que necesita ese suelo para tener un buen rendimiento de forajes. Normalmente se usa... en algunos casos se llega a usar abonos orgánicos, los que tienen principalmente los tambos, sí usan el propio abono orgánico, que es el estiércol, y también una buena fertilización química, tanto fósforo, potasio y una buena aplicación de nitrógeno para que esa planta se desarrolle bien, tenga un buen crecimiento. Y posteriormente una buena digestibilidad de la planta, porque cuando la planta se desarrolla bien y tiene un buen crecimiento, esa planta va a tener un buen follaje. Mucho cuidado también con el tema de la roya, más ahora cuando llegamos a un periodo más frío, es más... un clima más adecuado para que se produzca una roya. Sí o sí tenemos que tener mínimo unas 2 aplicaciones de fungicidas para evitar eso. Así tenemos unas hojas más sanas y eso hace que la vaca aproveche más esas hojas, sea más digestible para las vacas. Justamente hablamos de la proporcionalidad cuando hablamos de los insecticidas, los químicos, porque se debe tener especial atención, me imagino, en esto, porque se puede utilizar como forraje verde para que después del picado esto pueda ser, digamos, proporcionado de manera directa ya también a los animales, ¿no? Así es. Normalmente lo que es químico se usa en el momento del crecimiento, normalmente en el desde el nacimiento hasta el B5, ¿verdad? O sea, con 5 a 10 hojas, ¿verdad? Ahí lo que normalmente se usa, lo que es insecticida, eso ya no va a afectar más después en el silado, porque el ensilado es normalmente después de 3 meses. Lo que sí después, normalmente lo último que se aplica es un buen fungicida, pero eso sí ya no va a afectar en la calidad del ensilado, mucho menos en químicos en el silo. Sander, muchísimas gracias por tu análisis. Valoramos siempre el tiempo que dedican justamente a este espacio para poder compartir parte de su experiencia con los productores. Y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de otros temas también que sabemos son fundamentales para lograr posicionar la producción en nuestro país. Muchísimas gracias. Dale, gracias a usted, Edgar.